El juicio ejecutivo, ¿en qué momento aparece? ¿Qué tan buena herramienta es para las personas? ¿Qué supone en términos de deberes y en términos de derechos para una persona que está endeudada? Es parte de lo que vamos a conocer hoy junto a la abogada y socia de defensadeudores.cl, Tania Olivera. ¿Cómo estás, Tania? Hola Sandra, muy bien, ¿y tú? Muy bien, pues aquí siento que estamos como en una saga, porque ayer hablábamos de este semáforo que es súper importante para ser honestos con uno mismo, aunque eso no siempre es fácil, no nos gusta mucho mirarnos en el espejo, pero tener la claridad de cuál es nuestra real situación económica, no nuestra real situación financiera, no como cuando calculamos en el sueldo el bono que nos van a dar o el aguinaldo de después, sino claro, que lo que es concreto, ¿no? Y hoy día pasamos a la alternativa del juicio ejecutivo, que muchas personas que están sobreendeudadas deben enfrentar, pero no sé qué tan claro tengan qué significa esto. Bueno, juicio ejecutivo de obligaciones de dar, que suena un poquito técnico, es en realidad el proceso o el procedimiento que habilita a los acreedores para que me demanden. O sea, quien escuchó el capítulo de ayer, lo que conversábamos, Sandra, si es que ya no pude poner término o tuve una situación inesperada, ¿cierto?, que me lleva al sobreendeudamiento, ¿qué va a hacer el acreedor luego de accionar la cobranza extrajudicial? Es decir, los llamados, la mensajería, va a proceder entonces a presentar una demanda de cobranza, que en términos técnicos normalmente se tramita ante un proceso judicial que es llamado el juicio ejecutivo, y que ahí está este título ejecutivo que nosotros siempre mencionamos, porque es lo que le da la fuerza, en definitiva, o habilita al acreedor, a la institución bancaria, a la cooperativa, etcétera, a la casa comercial, ¿cierto?, con la cual yo contraté o tuve una obligación o adquirí una obligación más que nada, para que habilita a través de este procedimiento para hacer una cobranza compulsiva, es decir, que con el embargo de mis bienes, en definitiva, si es que no arreglo esa situación o no me defiendo o no ejerzo las acciones correspondientes, se proceda entonces al embargo y al remate de los bienes. Entonces, en el fondo se llama ejecutivo también porque es un juicio rápido, Sandra, a diferencia de los procedimientos normales civiles que nosotros sabemos, ¿cierto?, por los distintos medios, que son lentos, que se demoran años. Bueno, acá la diferencia es que en el juicio ejecutivo de obligaciones de dar no existe una etapa de discusión en el fondo de la obligación, sino que solamente se lleva este procedimiento para ejecutar lo que yo ya me obligué en este contrato de hipotecario o en este pagaré o a través de este cheque, que en definitiva son los títulos ejecutivos que la ley, ojo, le da ese carácter para que ejecutivamente entonces se comience con este procedimiento de cobranza judicializada. O sea, en rigor, como su palabra lo dice, es para ejecutar, es el momento de ejecutar ya las acciones a propósito de estas deudas. Y ojo, porque según las cifras del Poder Judicial, el 2025 se realizaron 168.222 juicios ejecutivos. Uno obviamente tiene claro que la región metropolitana es donde más se realizan, pero es una cifra relevante, me parece, Tania, considerando efectivamente que el número de deudores se había mantenido más o menos fijo. Estamos ahí atentos al balance de lo que pueda venir, pero es una cifra importante. Habla de la frecuencia con la que se realiza esta acción. Sandra, definitivamente sí, y también se vincula a la facultad de imperio que tienen los tribunales civiles, ¿ya? ¿Qué es eso? ¿Por qué es la facultad de imperio? No todos los tribunales o no todos los jueces, por ejemplo los árbitros, no podrían ejecutar estas obligaciones que están obviamente en mora, es decir, no están siendo cumplidas en el plazo en el cual me obligué. ¿Por qué tienen esta facultad los tribunales ordinarios o civiles, como los conocemos? Porque precisamente tienen esta acción, ¿cierto? Están investidos de esta potestad o esta facultad que les da la ley de poder, por ejemplo, ejercer la fuerza pública para obligar a una persona a través de ejecutar sus bienes a pagar una deuda. Entonces, cada vez que nosotros relativizamos un poco el debo tanto dinero, no voy a ejercer acciones si me llega una notificación, o cuando ya sé que no voy a poder pagar o dejo de pagar, cuando relativizo o en el fondo le bajo un poco el perfil a lo que pueda ocurrir, no estoy en el fondo conociendo esta facultad de imperio o esta ejecución que hacen los acreedores, y con las cifras que nos dabas, por supuesto, Sandra, demuestran que en realidad
el no pago y también la inercia muchas veces como forma también de en el fondo de un poco protegerse. A veces es una medida mala de protección, pero que muchas veces psicológicamente las personas ocupan para no hacerse cargo en el fondo del problema, porque a veces piensan que el hacerse cargo es un poco más tedioso. Y es muy difícil a lo mejor, porque no están en condiciones, creen que no tienen las lucas y eso. Exactamente, Sandra, y la verdad es que existen muchas formas de poder hacerse cargo de esto y que los procesos, los procedimientos y el resultado, la verdad es que es positivo, Sandra, sobre todo cuando tomamos acción en una etapa temprana del sobreendeudamiento o desde que ya dejé de pagar. Es importante eso. Hay herramientas legales que pueden ayudar a solucionar su situación. Es como la auditora que decía ayer, tengo una deuda educacional en DICOM, pero esa no la veo, entonces como que no me acuerdo, ¿no? O las personas que de repente dicen, no importa, voy a esperar que la deuda prescriba. Como si fuera tan simple, cuando puede haber efectivamente un mundo de acciones legales que se pueden realizar durante ese proceso, pero también hay una serie de herramientas que permiten enfrentar cada una de estas situaciones. De hecho, fuimos a la calle, como siempre, a preguntarle a las personas si conocen el procedimiento de este juicio ejecutivo, si les ha tocado a lo mejor enfrentar alguna vez alguno, y lo escuchamos. No, ese no lo entiendo mucho. No lo tengo claro que ese juicio no lo había escuchado. No lo había escuchado antes. No sé. Juicio ejecutivo, imagino que será alguna especie de tema de abogado, algo judicial, por tema de deber o cosas así. No lo entiendo. No tengo conocimiento de ese tema. No sé a qué se refiere. Bueno, uno entiende que es un juicio rápido, entre comillas, digamos, que debiera ser de corto tiempo, solucionable en el corto tiempo. Bien ahí el último señor. Muy bien. Bien ahí. Ya. El resto bien honesto también, si hay que ser honesto. No sé. Aprendo. Aprendemos. Así es, Sandra. O sea, el juicio ejecutivo, en definitiva, es el juicio de cobranza. Y como decía ahí el auditor, claro, es un juicio ejecutivo porque es de rápida ejecución, ya a diferencia del ordinario, que sabemos que es un procedimiento más largo. ¿Y por qué de obligaciones de dar? Ese es un tecnicismo que está en nuestro Código Civil, que señala... Tú sabes que el Código Civil lo que hace es regular en el fondo las relaciones personales, ¿cierto? Claro. Entonces señala cómo una persona se puede obligar a través de entonces una obligación de dar, de hacer o de no hacer. Esas son las clasificaciones de las obligaciones. Pero en el caso de las obligaciones de dar, una persona se obliga a dar a otra algo. En este caso, una persona se obliga a dar a otra una cuota de dinero. En el fondo, cuando hablamos de juicio ejecutivo de obligaciones de dar, que a veces aparece por ahí este tecnicismo, no estamos hablando nada más que un juicio de cobranza de obligaciones de dinero. Perfecto. Eso es en definitiva. Tania, ¿y en qué momento entendemos que empieza el proceso del juicio cuando me llega la primera notificación? Hay distintas formas de iniciarlo. Ya. Por ejemplo, si tengo un título ejecutivo perfecto, hay un pagaré, una escritura pública o una sentencia, etcétera. El acreedor, a través de este título ejecutivo, lo que va a hacer es va a ingresar su demanda de cobranza entonces y va a pedir al tribunal que ejerza la facultad que hablábamos de la facultad de imperio, ¿cierto? Para requerir de pago al deudor, notificarlo. A través de la notificación se requiere de pago y luego, si es que no paga en el plazo o no ejerce las acciones de contestación o de defensa, proceder entonces al embargo y al remate de bienes si es que esta situación no se regula o no se ejercen otro tipo de medidas. Hay otros tipos de iniciar estas ejecuciones de cobranza o de juicios ejecutivos de obligaciones de dar, que son a través de las gestiones preparatorias. Y estas gestiones preparatorias puede ser incluso la confesión de deuda. Hay veces que citan a las personas al tribunal, ojo, no a la oficina del receptor, al tribunal para que confiese en definitiva si le debe o no le debe a una entidad X. ¿Cuál es en este caso, cuál es el efecto de no asistir, por ejemplo, a esa confesión de deudas? Es que la persona queda por confesa, ¿ya? Es decir, ahí se forma en definitiva el título ejecutivo y comienza la cobranza. Entonces hay dos, o por ejemplo cuando tengo un cheque, el cheque ustedes saben que hay que notificar el protesto porque la ley así lo señala. Entonces también inicia a través de una gestión preparatoria, que es primero la notificación de este protesto, transcurren los plazos y luego el ejecutante o acreedor dentro del mismo juicio presenta la demanda de cobranza. Entonces
En resumen, ¿cómo puede iniciar esta ejecución? A través de la demanda directa cuando tenga un título ejecutivo perfecto, pagarés, por ejemplo, o los contratos de la escritura de los juicios hipotecarios, o a través de una gestión preparatoria, como podría ser en los ejemplos que dimos, los cheques o la confesión de deudas e incluso las facturas que también se notifican previamente a través del tribunal. Bueno, nos queda bastante más claro el panorama. Hay consultas que están llegando al más 569-85-21-23-60. Usted todavía tiene tiempo de enviar la suya. Si está conectado a través del Twitter, puede utilizar el hashtag ADN te escucha. Nosotros nos vamos a ir a la pausa. Ya a la vuelta continuamos con la abogada y socia de defensadeudores.cl, Tania Olivera. Recuerde que puede seguir conectado con nosotros también a través de las plataformas digitales, porque todos los capítulos de ADN te escucha quedan ahí disponibles. Y si estás pensando en salir de vacaciones pero tienes deuda, eso es como no salir de vacaciones. Mejor contacta a defensadeudores.cl, te ayudarán a encontrar una solución legal y efectiva con abogados expertos. Ingresa a defensadeudores.cl y vuelve a disfrutar el verano. Y para disfrutarlo de la mejor manera, Turismo City tiene la solución para que viajes al menor costo. Ingresa a turismocity.cl, descarga la aplicación y encuentra los mejores precios de vuelos, hoteles y paquetes con una sola búsqueda. Turismo City, paga menos por viajar. Problema de sobreendeudamiento, y por eso es importante tener la claridad respecto a cómo se lleva a cabo, el tiempo, en qué tipo de deudas se utiliza y en qué tipo de no. Nos preguntaba aquí también Ismael, Tania, ¿qué pasaba cuando te llegaba la notificación y tú no hacías nada al respecto? Si había algún plazo que corriera y que a lo mejor complicara las situaciones de un juicio ejecutivo, dice Ismael. Bueno, Sandra, súper buena pregunta, porque los plazos en los juicios son fatales, ¿ya? Sobre todo los de contestación. Entonces, primero señalar que el plazo de contestación en los juicios ejecutivos o de cobranza son de 8 días hábiles, ¿ya? Eso es como regla general. ¿Qué pasa si yo no hago nada? Si yo dejo de pasar esto, o sea, me llega la notificación, transcurren los 8 días hábiles y yo no hago nada, bueno, pierdo la oportunidad de defenderme, ¿cierto?, de ejercer acciones, de que un abogado que me represente o un especialista verifique efectivamente que el título ejecutivo cumpla con todos los requisitos legales que la ley señala o que esté perfecto. No podría, por ejemplo, alegar la prescripción de las deudas. Sabemos que hay muchas deudas que son notificadas y que están prescritas. Eso no lo podría hacer en una etapa posterior porque se pierde la oportunidad procesal. Y podría, por ejemplo, perder la oportunidad para alegar errores, como decía también en la demanda, que no tiene la formalidad suficiente que la ley señala como requisitos mínimos para interponerlas, como problemas formales o problemas ya de vicios procesales o cosas que el abogado, por supuesto, de cabecera que tenga, que lo represente, va a poder ejercer o ejecutar en esos cortos 8 días hábiles. Por eso que es importante. Y además de eso, va a tener un efecto también patrimonial, porque si yo no realizo acciones o no ejerzo esta, por ejemplo, alegar la prescripción, lo que va a ocurrir es que se va a seguir el juicio en mi contra, y además de eso, si debía X cantidad de dinero, luego de transcurrir el tiempo voy a deber mucho más debido a los intereses que se cobran por los días moratorios. Los días moratorios son los días de atraso o que yo dejo de cumplir esta obligación, o dejo de pagar esta cuota o de pagar esta deuda que tengo con la entidad o con el acreedor que me está demandando. Mire, Marcelo, a propósito que estamos hablando de plazo, dice, ¿cuáles son las herramientas que podemos utilizar y que pueden funcionar, pero que a lo mejor por no actuar dentro del plazo quedan, digamos, en desuso, no podemos habilitarlas? Por ejemplo, la presentación de excepciones. Ya lo que decíamos en esta respuesta inicial, si yo no ejerzo esa acción en los 8 días hábiles, pierdo la oportunidad. O sea, imagínate, Sandra, que ocurre deudas que son pequeñas, que se venden, por ejemplo, estas carteras o se traspasan a otras estudios de abogado, etcétera, o estudios de cobranza, y que se ejercen, porque el primer llamado para revisar si la deuda es líquida, está actualmente exigible, es decir, no está prescrita, el primer llamado que hace la legislación es a los tribunales, ¿ya? Pero es de público conocimiento que los tribunales civiles están muy colapsados con las demandas de cobranza. Entonces no tienen no tienen el capital humano, ¿cierto?, para poder revisar una por una. Entonces, muchas veces, o la mayoría de las veces,
pasa que las demandas de cobranza que están prescritas se notifican, y si las personas no ejercen o no contestan la demanda alegando la prescripción, recordando que esto se debe alegar y se debe declarar por el tribunal, las demandas siguen ejecutándose. Entonces, si no realizo estas acciones, si por miedo o por, como decíamos, por en realidad no querer hacerme cargo, no realizo ninguna acción, dejo que en el fondo el partido se juegue solo, como dicen por ahí, que el acreedor esté solo ejecutando o llevando a cabo este procedimiento, va a ocurrir lo que decíamos: no voy a poder ejercer las acciones, la deuda va a aumentar, probablemente van a embargar bienes de mi propiedad y lamentablemente se van a ir a la etapa de remate si no hago nada, ¿ya? Y esta etapa de remate es súper compleja, ¿ya? Nos pasa también que cada vez menos, porque cada vez positivamente las personas toman acción antes, pero también hay personas, obviamente, que por desconocimiento, que por no saber tampoco lo que significa este procedimiento, y por eso también lo importante de conversarlo, no realizan ninguna acción e incluso se toman conocimiento, o entre comillas, toman el peso de la situación a través de, por ejemplo, publicaciones del remate, cuando llegan los postores a ver las casas, o porque eso se publica en los diarios. Claro. Entonces llegan muchas veces los posibles postores, ¿cierto?, que se quieren adjudicar estos inmuebles, a ver las casas, cómo son, dónde están, etcétera, para ver si se las quieren adjudicar o no. Entonces, muchas personas le toman el peso en esta etapa, y que es súper compleja, Sandra, claro, porque es un juicio que ha avanzado, como te digo, claro, en total rebeldía del deudor, donde ya la deuda es muy alta y donde además las posibilidades de poder llegar a un acuerdo con el acreedor es difícil, porque en el fondo el acreedor dice: bueno, pero yo he tramitado todo este tiempo, este juicio lo tengo casi listo, ¿por qué querría yo llegar a un acuerdo con el deudor? Y sabemos que la renegociación en este caso administrativa no es posible, porque ya fui notificado de una demanda de cobranza. Entonces, es difícil. Te escuchaba ahí, Tania, precisamente, y me preguntaba entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer cuando uno apenas recibe la notificación? Lo primero que hay que hacer, Sandra, es buscar ayuda. Buscar ayuda en un profesional, asesoría, ojalá por personas que realmente sepan de la materia. Hoy hay muchas personas que se dedican positivamente a defender o ayudar a personas que están en problemas sobre endeudamiento, pero cuando la persona no tiene experiencia, la verdad es que se realizan muchos errores en las defensas o en lo que se puede interponer en el tribunal. Entonces, lo primero, cuando tengo una notificación, a veces hay notificaciones que citan a la oficina del receptor. Y las personas dicen: bueno, si no voy a la oficina del receptor no pasa nada. No, el juicio igual sigue en rebeldía. Entonces hay que ir no a la oficina del receptor, sino donde su abogado de cabecera de confianza. ¿Para qué? Para que ejerza las acciones correspondientes. Y recordar que el plazo de contestación es muy corto, es de solo 8 días hábiles para que su abogado o asesor pueda preparar esta contestación. Entonces también hay que considerar aquello. Si no lo hago, bueno, van a ocurrir los efectos que acabamos de señalar, Sandra. Irma nos pregunta: ¿qué tan habitual es que se cobren judicialmente deudas prescritas, o tal vez con algún tipo de errores, montos mal calculados, por ejemplo? Es bien común, la verdad. Es bien común, sobre todo porque hay demandas que son ingresadas en años anteriores, que en ese momento no están prescritas, pero no han sido notificadas por distintos motivos, porque el deudor no fue habido, porque no lo encontraron en el domicilio, o porque, como te digo, luego esta cartera pasa a otro estudio o a otra empresa de cobranza y comienzan a accionar estas demandas. Hay que señalar que una vez que ingresa la demanda, hay varias acciones. O sea, primero ingresa, se provee por el tribunal, y luego de eso comienzan las búsquedas del deudor, ¿ya?, o de la persona demandada. Y ahí está la notificación. Entonces, en ese transcurso o línea de tiempo puede ocurrir que el acreedor presenta la demanda, pero no logra notificarla dentro del plazo, y esta demanda puede que quede ahí durmiendo, entre comillas, o archivada, y luego se desarchive y comience la búsqueda nuevamente del deudor en otra etapa donde ya está prescrita la acción. Entonces, ocurre habitual, no es
no es el grueso de las demandas de cobranza, pero es un porcentaje bastante alto. Lo más difícil son los hipotecarios. Ya los hipotecarios casi nunca están prescritos, casi siempre se interponen las acciones dentro del plazo, y también es fácil ubicar al demandado porque también está asociado el hipotecario a la vivienda donde normalmente viven las personas. Entonces, obviamente ahí es más habitual. Claro. Ahora, un porcentaje o un monto mal calculado. Normalmente esto ocurre cuando las personas pagan algunas cuotas y el acreedor, por alguna falla en su sistema o lo que sea, la interpone por un monto más alto. O también puede ocurrir que en el transcurso de esta demanda de cobranza, cuando se liquida la deuda, estando incluso notificada la persona, puedan realizar cobranzas que están un poco más altas. Por ejemplo, sabemos que tenemos que pagar costas personales y procesales. Las costas personales son el costo, en el fondo, del abogado de cobranza, ¿ya? Y eso se fija por el tribunal. Entonces, hay muchas veces que esos criterios son un poco... bueno, vamos a decir que el monto que fija el tribunal es muy alto. Si yo no lo objeto, entonces voy a deber, además de toda la deuda, ese monto por costas personales. Y por otro lado están las costas procesales, que son las notificaciones que realiza el acreedor. Esas igual se van a cobrar a la persona y también deben ser revisadas, porque muchas veces también ocurre que se tasan a costos que no son los adecuados. Y ahí también el abogado, por supuesto, que está asesorando a la persona deudora, también las tiene y las debe objetar cuando no correspondan. Perfecto. Marcelo nos pregunta aquí, ¿existen algunos bienes que pueden no ser embargados y que a lo mejor uno no tiene conocimiento? Sí. Lo normal es que todos nuestros bienes puedan ser embargados. Ya esa es la regla general. Las excepciones, cada vez que existe una excepción, siempre deben estar señaladas por la ley. Y ahí la ley señala, en definitiva, bienes que son de uso más que cotidiano, son de primera necesidad. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, las camas. Ahí tenemos, por ejemplo, la alimentación que sirve para la familia. No hablo de una bodega de alimentos, sino como los alimentos que van a servir para subsistir. En algunos casos también las herramientas de trabajo que le van a permitir a la persona seguir realizando una actividad remunerada. Por ejemplo, si se dedica a X actividad, debiese el receptor no embargar esos bienes que son utensilios para poder trabajar. ¿Qué otra cosa que no sea embargable? Las remuneraciones también tienen un tope, tampoco se pueden embargar hasta 56 UFs. Y bueno, hay varios, pero que la ley señala. En definitiva, por ejemplo, el refrigerador o la mesa. Claro, como elementos básicos del hogar. Son complementos básicos del hogar. ¿Qué sí se puede embargar? Bueno, todo lo demás. El televisor, un sofá o un mueble, cuadros, o sea, todo lo que tenga en mi casa que no diga relación con cosas básicas o que me van a servir para subsistir. O para mi trabajo, estaba pensando computadores, siempre y cuando yo demuestre que el computador lo uso para trabajar, porque hay personas que no ocupan computadores. Y que es mi herramienta principal también. Ya. Ah, perfecto. Buena esa aclaración. Tenía otra pregunta por aquí en la mano que tenía que ver con embargo. Aquí está. Alberto, que nos dice, si el embargo ya comenzó, ¿existe alguna posibilidad real para las víctimas de defenderse? Sí, de todas maneras, Sandra. Bueno, hay distintos tipos de posibilidades. Va a depender de la situación de cada persona, por supuesto. Nosotros, para informar o con esta misión también de llevar la información legal a las personas, generalizamos, ¿cierto? Pero si hay un embargo, por ejemplo, de un vehículo, de un bien raíz, de una casa, de un departamento, va a depender, por supuesto, de la situación de cada persona. Ahora, es difícil cuando ya se llega al embargo de un bien raíz, sobre todo, que se pueda alzar porque sí. O sea, ahí obviamente tiene que revisar la causa, la persona que está a cargo, ver si hay algún vicio, etcétera. Y si no lo hay, buscar otra alternativa, como por ejemplo ir directamente a negociar con el acreedor. Pero ahí va a depender del caso a caso, Sandra. Pero que hay opciones, sí. Ojalá
las personas siempre, y lo reiteramos, siempre busquen ayuda cuando ya dejan de pagar, por ejemplo, la primera cuota y saben que no se van a poder poner al día en los siguientes meses sin tener que repactar, porque sabemos que esa es una acción que también la va a llevar al sobreendeudamiento posiblemente, pero en una etapa posterior. Exacto. Entonces, el llamado es hacerlo de manera, ojalá, primitiva o inicial, porque eso va a permitir darle a esa persona muchas mayores posibilidades de solucionar este problema de sobreendeudamiento y no llegar al embargo, por ejemplo, de una casa que es la única vivienda de la familia, que nosotros nos preocupamos muchísimo por esas situaciones, porque sabemos que es una etapa muy dura para las personas deudoras. Bueno, recordemos de hecho que en defensadeudores.cl la primera evaluación, el diagnóstico es precisamente gratis, así es que existen opciones. Ahora también hay corporaciones de asistencia judicial en algunos municipios, que es un poco más lento, pero vaya viendo las alternativas, pregunte o llame para acá, escriba un WhatsApp si tiene dudas, porque siempre hay herramientas legales que le podrán ayudar. Tania Olivera, abogada y socia de defensadeudores.cl, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Sandra, un abrazo grande. Bueno, revisa este capítulo también, recuerde que ya disponible en las plataformas digitales para que usted lo pueda revisar las veces que quiera y despeje todas sus dudas.